Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, el último del año, nosotros estaremos estudiando este tema importante que es el Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante, el cual lleva por título Creciendo en armonía. Muchas personas pueden crecer, muchos lugares pueden crecer, muchas formas hay de crecer, pero crecer en armonía es una cosa interesante. Y ahora quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra del Señor para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo en esta semana, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 6. Leemos de esta manera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana porque nos permite una vez más estar delante de usted para aprender su voluntad. Queremos pedir que nos ayude a comprender las cosas que hemos de estudiar, que su buen espíritu pueda guiarnos y nos pueda enseñar todas las cosas. Bendíganos aquí con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Comunicación y consulta. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué podían testificar Pablo y Bernabé sobre sus labores misioneras? ¿Cómo debemos buscar hoy una experiencia similar? Pues aquí tenemos un asunto: comunicación y consulta. Y cómo ellos hablaban o testificaban acerca de lo que estaba pasando y cómo tú y yo podemos tener esa misma experiencia. Bueno, vamos a tratar de saber estas cosas en la palabra de Dios. Así que acompáñame a que vayamos juntos a leer el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, y allí vamos a leer el verso número 27. Y ahí leemos así. Al llegar, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Así que ellos llegaron y ellos comenzaron a relatar lo que Dios había hecho con ellos y cómo había pasado entre los gentiles. Estaban comunicando lo que estaba pasando. Muy bien. Pues bien, vamos ahora a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí en el libro de Zacarías. Y allí vamos a leer el capítulo 10, el verso número 1. Pedid al Señor lluvia en tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. La Biblia también nos insta que nosotros pidamos la lluvia en el tiempo tardío, para que haya abundante hierba en el campo a cada uno. No para todos es solamente para aquel que lo está pidiendo. Pero, ¿qué podemos aprender de estas experiencias, de cómo ellos narraban lo que estaba ocurriendo en sus viajes misioneros? Cuando ellos venían, narraban a la iglesia lo que estaba ocurriendo. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Veamos lo que dice aquí. El libro de Evangelismo, en la página 18, nos explica de esta manera. Hay que realizar esfuerzos decididos para abrir nuevos campos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Necesitamos hacer esos esfuerzos. Cada vez que alguien haga un esfuerzo, va a volver a la iglesia local y va a contar lo que Dios ha hecho. Muchas veces no tenemos esas experiencias. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué más? Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en Australian Union Conference Record, que fue escrito el 1 de agosto de 1902, el cual nos dice así: nuestros ministros no deben revolotear sobre las iglesias,
considerando las iglesias de algún lugar en particular como su cuidado especial. Y nuestras iglesias no deben sentirse celosas y descuidadas si no reciben la labor ministerial. Tenemos aquí el balance de este asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia no está el ministro, no está el pastor, no tenemos quien nos predique. No es el plan de Dios que los ministros pasen allí dando vueltas en las iglesias. Muy bien. Y las iglesias tampoco deben de quedar reclamando, oh, el ministro no está aquí. La iglesia fue diseñada por Dios para trabajar en favor de las almas que perecen. ¿Nos damos cuenta? Ahora, el ministro ha de ir más allá, buscar las almas que están más allá, establecer campos nuevos. Pero veamos qué más instrucción tenemos. Así que acompáñame a leer este párrafo. Deben asumir ellas mismas la carga y trabajar con el mayor afán por las almas. Los creyentes deben tener raíces por sí mismos, echando firmes raíces en Cristo, a fin de producir frutos para su gloria. Como un solo hombre, deben esforzarse por alcanzar un solo objetivo: la salvación de las almas. Entonces, el problema que se desarrolla cuando las iglesias dicen que no tienen a nadie y que no se trabaja, no es porque la carga es sobre una persona, es porque la iglesia o los miembros de la iglesia han perdido la visión correcta. La iglesia debe levantarse como un solo hombre y trabajar por alcanzar las almas aquí y allá. Si esperan que el ministro, que el pastor, que el misionero vayan y ellos llenen la iglesia, nuestra visión está totalmente fuera de lugar. Es el conjunto de la iglesia que hace este trabajo. Los ministros, los misioneros deben de ir a buscar otras almas en otros campos. La iglesia ya está establecida, ya tiene que echar raíces en Jesús y de esa manera ser fuertes para llevar el mensaje localmente, mientras que el ministro va a ir más allá todavía. Ahora tenemos más instrucción. Vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame. Deben asumir ellas mismas las cargas de trabajar con el mayor afán por las almas. Los creyentes deben tener raíces por sí mismos, echando firmes raíces en Cristo, a fin de producir frutos para su gloria. Como un solo hombre, deben esforzarse por alcanzar un solo objetivo: la salvación de las almas. Entonces, hay que hacer hincapié en este asunto. Una vez más, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia no hemos de depender de que tenemos aquí el predicador, el pastor, el ministro. Cada uno debe hacer su labor de trabajo en favor de las almas que perecen allá afuera, que no tienen el conocimiento de la verdad. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en este mismo material, Australasian Union Conference Record, 1 de agosto de 1902, y dice así: en este momento hay una gran escasez de obreros. Se podría poner a trabajar a decenas de hombres y mujeres. Muchas veces sufrimos por esta causa, porque no hay obreros que se dediquen de tiempo completo, pero muchos de los hermanos podrían también llevar el mensaje de verdad. Pero la necesidad está porque no queremos compartir ese mensaje con nadie. Tenemos otros intereses diferentes. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos amonesta. Leamos ahora este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice. Pronto habrá pasado el tiempo de trabajar. Quien no quiere participar en esta obra final, todos pueden hacer algo. Es una cosa muy interesante. Cuando nosotros no tenemos las cosas, las deseamos. Cuando nosotros las tenemos, no nos interesa. Cuando se nos van de las manos, entonces queremos que retornen. Es un asunto muy interesante. Pero pronto el tiempo donde podremos esparcir el mensaje, donde podremos mandar la palabra de verdad, se va a quedar acabado. No podremos hacer más eso. Ya hemos vivido un poco de eso ahora. Pero esto no es nada en comparación con lo que va a venir. Pronto nadie podrá predicar más la palabra de Dios.
y nosotros tenemos que estar muy atentos porque Dios nos va a pedir cuenta también. ¿Estamos claros? ¿Quieres tener esa experiencia? Todos podemos hacer algo en la predicación del Evangelio. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos ahora a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. Describe el cuestionamiento que finalmente les llegó a Pablo y Bernabé y la respuesta que dieron. Ellos informaron sus labores, pero ahora se les hicieron ciertas preguntas. ¿Y cómo ellos responden? Bueno, dejemos que la Biblia nos hable sobre estas cosas. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, y los versos 1 y verso número 2. Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una severa discusión y contienda con ellos, se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que hubo algunos que estaban enseñando que había que circuncidarse. ¿Y qué es lo que pasó? Según lo que pasó es que Pablo y Bernabé comenzaron a hablar y hubo una disputa sobre este asunto. Así que se decidió que mejor van a ir a Jerusalén, a los apóstoles y los ancianos, para platicar este asunto. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este párrafo, el cual se encuentra allá en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 5. Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado ante los que parecían ser dirigentes, para asegurarme que no corro ni había corrido en vano. Sin embargo, ni aun Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue compelido a circuncidarse. Y por eso, por causa de los falsos hermanos que escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a esos ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fueron allá, explicaron el mensaje tal cual lo estaban explicando a los demás, pero había algunos que seguían enseñando que había que circuncidarse. El apóstol Pablo dice que a ellos no se sometieron para que el mensaje de verdad pudiera continuar en ellos. ¿Se da cuenta? Y aunque Tito era griego, no fue compelido, dice allí, a que se circuncidase. Pero había hermanos que eran falsos, que entraban en medio de ellos y que investigaban cómo estaba el asunto y después iban y lo narraban con los otros. Es una práctica muy deshonesta, que uno lleve y traiga cosas. Muy bien, que esos hermanos falsos entraban y ellos perjudicaban a la iglesia llevando estas cosas, estos informes. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. El comentario bíblico adventista, tomo 6, en la página 1108, nos explica de esta manera. Pablo describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir el arreglo de las mismas cuestiones que entonces agitaban a las iglesias de Galacia. En cuanto así los gentiles debían someterse a la circuncisión
y observar la ley ceremonial. Pablo tuvo que ir hasta Jerusalén para debatir estas cuestiones y mostrar si sí debían o no debían. Estamos viendo lo que está pasando. Muchas personas tienen este tipo de situaciones, pero no se crean porque se les ocurrió. Recuerde lo que la Biblia decía, hay falsos hermanos que entran para crear estas situaciones. Cuestionan. ¿Estamos entendiendo cómo? Pero vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué consideró la Asamblea General de los Creyentes y qué ejemplo nos es dado también a nosotros? Esto es, se trajo la cuestión y los creyentes ahí reunidos consideraron el asunto. Muy bien. ¿Y cuál es el consejo que nosotros podemos tomar de estas cosas? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes para que juntos leamos este asunto. Vamos a leer allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 4 hasta el verso 6. Y allí leemos así. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidas por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios se había hecho por medio de ellos. Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron, diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Estando en Jerusalén, se contaron todas las cosas que habían pasado y ahora van a hablar sobre este asunto. Ahora veamos que los que habían pertenecido a la secta de los fariseos opinaban que debían mandarse a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Los ancianos y los discípulos se juntaron para platicar este asunto. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas cosas? Vamos a ver lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Los hermanos han de consultarse unos a otros porque estamos bajo el control de Dios, tanto en una parte de la viña como en la otra. ¿Qué nos enseña esta parte de la historia sagrada? Bueno, así como Pablo hizo, él fue y narró lo que le enseñaba, él trató de explicar a los creyentes que no debían hacer esto. Sin embargo, la cuestión fue más allá y tuvieron que ir hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, cada quien dio su opinión y se juntaron los apóstoles, los ancianos, los creyentes allí para ver qué era lo mejor. Y ahora, ¿qué es la enseñanza para ti y para mí? ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender? Que nosotros, los creyentes, hemos de consultarse para saber qué es lo mejor en hacer. No hemos de seguir el criterio que yo pienso. Yo pienso que voy a hacer así y así lo ejecuto. Puede que estoy perjudicando, puede que estoy destruyendo. Es mejor consultarse mutuamente y a partir de allí hacer las cosas. Muy bien. Pero nuestro estudio por el día de hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Hemos leído su palabra. Queremos pedir que nos instruya cada día para poder hacer su voluntad. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Ayúdenos para poder vivir por la fe en las cosas que hemos leído. Pedimos todo esto, así como su bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.